azul, café, bueno, no sé si es azul, morado y si amarillo, naranja. Perdón, me había confundido al inicio, una disculpita. No pasa nada, de eso se trata. Poco a poco vamos a ir integrando aquí y bueno, por eso también les quiero hacer la invitación a que prendamos nuestras cámaras si es posible. No importa si hoy no hicimos la limpieza, si estamos en pijama, si no nos arreglamos, no pasa nada. Lo que pasa aquí se queda, pero bueno, este es con la intención de que podamos generar una dinámica diferente. Bueno, ya que tenemos ahorita esta vía de ser virtuales, ¿verdad? Pero bueno, que de una u otra forma podamos interactuar. Agradezco mucho tu participación. Ahora sí vamos a diapositiva, por favor. La que sigue, por favor. Y bien, vamos a dar inicio a la sesión. En esta parte viene una pregunta que se poco mucho o nada. Y bueno, les voy a hacer la invitación a que al final de la sesión, bueno, nos preguntemos esta pregunta para determinar, bueno, qué tan importante para ustedes sería aplicar esto en un estilo de crianza con sus hijos, si están en espera de ello o un siguiente hijo. Y bueno, vamos a dejarlo pendiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, el objetivo de esta sesión pues es brindar herramientas respecto a la crianza con el fin de generar condiciones para que los niños y las niñas tengan un desarrollo saludable y fortalecerlos emocionalmente. La que sigue, por favor. Vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Acerca de cómo es que inicia este camino, ¿verdad? Aprendemos a ser padres y madres durante nuestro crecimiento, más bien también lo vemos reflejado desde nuestra infancia. Empezamos a enseñar la maternidad y la paternidad desde mucho antes de convertirnos en padres y madres. Desde que nos cuidan a nosotros, ¿verdad? Vemos reflejado ese cariño, esa atención, ese cuidado por parte de nuestros padres, nuestros hermanos, quienes hayan sido nuestros cuidadores en su momento. Incluso cuando vamos con otras familias y vemos el tipo de dinámica o interacción que tienen nuestros amigos, nuestros primos, entre otros miembros de la familia o de nuestros vínculos. La que sigue, por favor. Y bueno, es a partir de eso como nosotros nos vamos construyendo. Todos los padres y madres tenemos una historia y una vida anterior a la paternidad y a la maternidad. Bueno, quizá queremos repetir las experiencias favorables, ¿verdad? O una disculpa, tengo un pequeño problema con la red, pero bueno, vamos a continuar. Les comentaba No, no se preocupe. Les comentaba que, bueno, a partir de ello queremos repetir estas experiencias favorables, ¿verdad?
o aquellas que no nos gustaron o no resultaron positivas para nosotros, pues buscamos evitarlas en el momento de la crianza, ¿verdad? Ningún padre, ninguna madre es perfecta. Todo puede depender también del trabajo que nosotros desarrollemos cuando nos toca el turno, ¿verdad? Y bueno, es también como surge esta inquietud y esta incertidumbre del cómo voy a ser yo como papá o como mamá, ¿verdad? Porque pues no estamos preparados para ello. Y pasamos a la siguiente, por favor. Empieza estos cuestionamientos, ¿verdad? Cuando pensamos en el bebé o la nena que llevamos dentro, y cuando le hablamos, cuando lo tocamos a través de la panza, cuando la mamá cuida de su salud y incluso las cosas que le hacen mal al bebé, por ejemplo, si solía convivir, tomar, pues son cosas a las que deja de hacer, ¿verdad? Por el cuidado de ella y por el cuidado de otro ser que viene en camino. Cuando el papá apoya a la mamá, no me... Perdón. Esa relación cuando pensamos en él o en ella, en el hijo que viene en camino, cuando lo tocamos a través de la panza, cuando mamá cuida su salud, incluso renuncia a cosas que le pueden perjudicar, por ejemplo, el fumar, el beber, ¿verdad? O cuando papá apoya a mamá y se sabe integrante de esa experiencia, cuando le hacemos un lugar en nuestra casa y en nuestra vida. La que sigue, por favor. ¿Cómo se siente mamá? Bueno, pues muchas veces, ¿verdad? Por esa labor, pero al mismo tiempo se sienten eufóricas de felicidad, ¿verdad? Porque poco a poco estas emociones pues se van a ir suavizando, apaciguando hasta lograr regularse y entrar en cotidianidad. En algunas madres, la revolución hormonal facilita que se sienta triste, preocupada, angustiada, irritada, entre otras emociones, pero bueno, eso poco a poco también se va a ir regulando con el paso del tiempo. Este estado de intensidad y de profundidad, pues va a disminuir. En algunos casos puede que se intensifique y es aquí donde tenemos que tener pues mucho cuidado, ¿verdad? Con esta parte de la depresión postparto. Hay algunos signos de alarma, ¿verdad? Como mucha tristeza, el desgano, la desesperanza, falta de energía, que sea de manera significativa y que dificulte encarar el cuidado ya y la relación con el bebé. Es importante consultar al médico para que, bueno, él a su vez la pueda canalizar con el especialista que ella requiera para poder atender esta situación y no perjudicar su crianza también. Con el bebé, por supuesto. Bien, ¿cómo se siente papá? Ahora actualmente ha habido un cambio y una revolución tanto en la sociedad como en la ciencia, ¿verdad? Y hay estudios que revelan que el papá presenta cambios a nivel neurológico y esto se debe a que, bueno, en cuanto el papá recibe esta noticia de que va a ser papá, cuestionamientos de cómo seré, cómo haré esa labor, ¿verdad? Ciertos sentimientos como de preocupación, de miedo, de felicidad al mismo tiempo. Y esto ocasiona pues que haya un cambio a nivel biológico y esto se ha comprobado a través de estudios, por ejemplo, mediante la resonancia magnética, ¿verdad? Que es como, y con tomografías, que es como esta que tiene el sistema nervioso de una persona que va a ser padre. Y también se comprobó por ahí como, pues un dato curioso, ¿verdad? Que la amígdala se activaba al escuchar el primer llanto del bebé. La amígdala está a su vez relacionada con la manifestación de las emociones. Entonces, pues esto permite justamente que se desarrolle este vínculo que va a tener posteriormente el papá. Por eso también, pues presentan a veces ciertos síntomas como náuseas, como
mareos, ¿verdad? Como tristeza también, angustia. Pareciera que el papá es quien refleja los síntomas que debería tener la mamá. Bueno, esto es como una razón más o menos para que se den una idea, ¿verdad? Que también ha habido un cambio sociocultural. Sabemos que el patriarcado y el machismo pues ha sido parte de nuestra cultura, ¿no? Y que antes se acostumbraba a que papá era quien proveía y que esa era como la función primordial. Ahora, pues se ha comprobado también que el desarrollo del bebé es más óptimo, ¿verdad? Y sano para su desarrollo con el involucramiento del padre. Y bueno, vamos a pasar al resto. En cuanto a las mamás, bueno, hay mamás que deciden ser madre soltera o por las circunstancias, ¿verdad? Son cuestiones que a veces no están dentro de sus posibilidades como de contener o retener del todo, pero bueno, ser madre soltera no es fácil, ¿verdad? Pero numerosas mujeres han demostrado con los hechos que es posible, que vale la pena ese esfuerzo. Puede ser que durante el periodo del embarazo presenten pues a raíz de esto, ¿verdad? Según las circunstancias que estén pasando, pues ciertas emociones como tristeza, angustia, frustración, dependiendo de lo que haya acontecido con esa decisión. Pero aquí, bueno, es muy importante atender esa parte porque de eso va a depender también lo que nosotros proyectemos y la forma en que nosotros nos vamos a conducir con la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si por ahí hay una situación, es importante atenderla o buscar una red de apoyo. Y con esto me refiero a que pues hay muchas mujeres que están por las mismas situaciones o están en el mismo contexto, vaya, y que bueno, esto nos puede ayudar como experiencia para entendernos y vernos a través de la otra y ver qué medidas podemos tomar o qué tips podemos tomar y qué aprendizaje sobre eso y así poder desenvolvernos como mamás y papás al mismo tiempo, porque hay quienes cumplen el mismo rol y de hecho ese es como el ideal, ¿verdad? Poder darle lo mejor en todos los aspectos a nuestros hijos. La que sigue, por favor. Padres múltiples. Bueno, hay que entender varias cosas. Que los bebés, aunque vengan de a dos, ¿verdad? Hay que buscar su espacio para que ellos se puedan desarrollar como individuos separados. Los papás de niños nacidos de embarazos múltiples irán descubriendo la personalidad de cada uno, observando cómo ellos se buscan y acompañan, pero al mismo tiempo necesitan realizar actividades por separado. Por esta razón, se recomienda incluso que no vistamos a los niños iguales, aunque sí se vean muy bonitos y todo sea muy padre, ¿verdad? No es viable justamente por esta razón, porque cada uno va a empezar a diferenciarse como uno y tener su espacio y su personalidad propia, ¿no? Incluso no llamarles como los gemelos, los mellizos, sino por su nombre, para que ellos aprendan a identificarse. La que sigue, por favor. Bien, respecto a la llegada de otro hermano, es importante que nosotros incluyamos en las actividades al hermano, en este caso mayor o hermana mayor, porque ellos necesitan sentirse protegidos. A pesar de entender que viene alguien en camino, si nosotros se los hacemos saber, eso no significa que va a ser de todo independiente, ¿verdad? Entonces, involucrarlas en las actividades y hacerlos sentir como que son parte de y no han quedado excluidos, porque ese es un sentimiento que ellos van a tener evidentemente al ver toda esta planificación, ¿verdad? Y bueno, no podemos contribuir a que esto vea o se vea afectada su autoestima, lo que le puede traer consecuencias negativas a largo plazo, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, aquí viene una forma de dirigirnos a ellos para incluirlos, ¿verdad? Como estás contento porque, pues, está contento, ¿verdad? El hermanito porque tú le pusiste el chupón y notaste cómo le gusta agarrarte el dedito. Son, aunque parecieran cosas tan simples, es algo
que es algo importante y algo esencial para el niño en esos momentos. Es algo que necesita, sentirse parte de, incluso cuando la mamá va a dar a luz, es importante explicarle qué está sucediendo, con quién se va a quedar en este caso, porque al verse ante algo inesperado, es natural que se sienta angustiado, abrumado, preocupado, porque necesita entender la situación. Vamos a pasar a ver sí. El apego es la prioridad número uno. El apego viene siendo ese lazo afectivo fuerte, ¿verdad? Perdurable y recíproco que une al niño con la persona significativa en su vida. Por ejemplo, el afecto profundo de la mamá por su bebé y es por ella. Bueno, aquí hacer una pequeña separación. No solamente incluye a la mamá, también incluye al papá el apego, como lo vimos anteriormente. Estas teorías de apego y de vínculo se hicieron pues a partir de que todo se relacionaba únicamente con la mamá, ¿no? Porque es ella quien lo trae dentro de su vientre en 9 meses, porque es ella quien tiene estos cambios hormonales, emocionales, pero bueno, ya vimos que todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando y que también la parte del papá es muy importante. Incluso, como lo mencionamos anteriormente, si no hay una persona, una compañía como es el papá, puede entrar otra persona como son los abuelos, como son los tíos. En realidad, dentro de lo que es desde el nacimiento hasta el primer año, el niño no va a reconocer en su totalidad a los cuidadores. Sin embargo, bueno, esto va a permitirle poco a poco ir diferenciando. No hay apego sin correspondencia afectiva. Es decir, si nosotros no le damos cariño y cuidado y amor y lo que el niño necesita en los primeros meses, no vamos a ver la misma respuesta de su parte. Para establecer un buen vínculo, no solo tenemos que amar al bebé, sino también empezar a entenderlo. Con la que sigue, por favor. Temperamento y destino. No sé si habían escuchado por ahí que o les han dicho, ¿no? De que tiene el carácter de la mamá o tiene el carácter del papá y muchas veces se sienten como culpables. En realidad, todos nacemos con un temperamento que nos identifica desde el inicio y que sí, efectivamente hemos heredado a nuestros padres y que esto se transmite. Sin embargo, no es algo que perdure. Poco a poco se va a ir construyendo la personalidad del bebé, del niño, y bueno, esta es la labor, ¿no? Ayudarlo a modificar esta parte que los irrita, que los angustia, y eso va a venir más adelante. Un niño es 100% dependiente desde que nace hasta el primer año. Aquí no aplica, vamos a dejarlo llorar para que no se acostumbre a los brazos, ¿no? Que es lo que se cree más adelante. Y no, aquí no aplica, aquí es totalmente dependiente, es importante atender sus necesidades, tanto físicas como emocionales. La que sí. Pasamos a la que sí. Ahí, perdón, es que apenas me apareció. Bien, pues vamos a ver que en los primeros 3 meses el llanto va a ser muy recurrente. Esto es debido a que es el único o la única vía de comunicación de los niños en ese momento, de los bebés, mejor dicho. Cuando tienen hambre lloran, cuando tienen frío lloran, cuando ya se hicieron lloran. Entonces es de esta forma en que nosotros como papás empezamos a entender ese lenguaje, ¿verdad? Y puede ser que a veces sea irritante el no saber identificar por qué está llorando, ¿verdad? Sobre todo cuando los padres son primerizos y suelen abrumarse. No se preocupen, esto es normal durante los primeros meses, incluso puede que el bebé presente tos o simplemente sea esa dificultad de adaptarse al medio. Imagínense que pues ellos están en el vientre y tienen pues todas las condiciones necesarias para sentirse cómodos, acogidos, arropados, ¿verdad? Y de pronto pues vienen al mundo, es algo totalmente nuevo para ellos y eso es parte de habituarse. Poco a poco eso va a ir disminuyendo, como vemos, cuando cumple los 6 meses, el bebé ya se puede sentir solo,
bueno, con ayuda, mejor dicho, con ayuda, eso viene más adelante, y esto le permite acceder mejor a los objetos. Aquí es muy importante tener cuidado con esta parte de que, bueno, no haya objetos que lo puedan poner en peligro, es decir, que sean cosas muy pequeñas, ¿verdad? Que se le puedan atorar o algo que pueda hacerles algún daño. En esta etapa los bebés adoran las novedades, todo les hace asombroso, están experimentando muchas cosas y la relación con sus familiares son aún la fuente principal de placer, aprendizaje y desarrollo. Poco a poco ellos van a empezar a extrañar y a reclamar la presencia de sus más allegados. Ahora sí viene esta parte, porque tanto la voz, la mirada, la sonrisa, son las primeras simbolizaciones que ellos van recibiendo. Es algo que poco a poco van interiorizando y por eso es que se familiarizan con esta parte de sus queridos. Y bien, de a poco es ir, bueno, acostumbrándolos a que pueden estar sin mamá. Aquí hablando de esta parte del apego, también hay diferentes teorías que manejan diferentes autores, pero bueno, vamos a quedarnos básicamente con 3 tipos de apego, lo que es el apego seguro, el apego inseguro y el apego ambivalente. ¿Qué es el apego seguro? El apego seguro viene siendo esta capacidad que tiene el niño o la niña para desprenderse de su mamá y poder entender que no está, pero que no va a ser por siempre, ¿no? Es decir, que mamá aparece y desaparece por momentos y esta aproximación le permite a él tener una seguridad. Y por el contrario, el apego inseguro, pues es esta angustia que percibe el niño y esta parte de no quererse desprender. ¿Y esto cómo lo van a poder ayudar a desarrollarlo? Pues básicamente cuando van involucrándose con más personas o con gente nueva. También no los vamos a obligar o a forzar, ¿verdad? Si viene una persona que para él es extraño y eso lo irrita, no lo vamos a exponer a que lo haga a la fuerza para que se acostumbre. Todo tiene que ser paulatino. Y bueno, en cuanto a la alimentación, el bebé va a empezar a probar nuevos alimentos con diferentes sabores y consistencias. Y esto también le da como mucha curiosidad, por eso es que vemos que a los niños les encanta, ¿verdad? Ensuciarse, agarrar, tocar, eso es bueno. La parte de los límites, la parte de reglas y todo lo demás va a venir más adelante. Bueno, y durante el primer año puede ya empezar a decir pocas palabras, pero entiende muchísimo más de lo que expresa. Es decir, que aunque no pueda verbalizar, Tenemos pequeñas dificultades. Espérenos un momentito, por favor. ya estoy de vuelta. Bien, les decía que los niños pueden decir pocas palabras, pero en realidad pueden entender mucho más de lo que expresan. Y al escucharnos aprenden a hablar poco a poco, van aprendiendo nuevas palabras y a relacionarse al mismo tiempo con las personas. Por favor. Me parece la misma. Ahí está. Y entrando a la etapa de 1 a 3 años, la posibilidad de caminar es uno de los mayores logros. Empieza esta parte de la deambulación, ¿verdad? Y bueno, en este momento experimenta muchos cambios físicos visibles y no visibles. Y aquí lo más importante es que se produce pues maduración cerebral y cambios notablemente significativos. Se desarrolla la simbolización y la imaginación
y comienza el juego imaginativo. Es decir, que existe esta parte y capacidad del niño de entender que una cosa puede representar a la otra sin ser reemplazada. Por ejemplo, cuando vemos a un niño que amarra un objeto, para él puede que sea el perrito, ¿no? A eso se refiere la simbolización y el juego simbólico. O que ya vemos que están jugando con arena, con agua, y para ellos eso es una torta. Excelente, no pasa nada, no es que el niño tenga algún problema, ¿verdad? O si de pronto lo vemos hablando que con el amigo imaginario, no es nada de lo que se tengan que espantar. Esto es parte de su independencia también, y esta parte de sustituir algunas simbolizaciones, hablando de esta parte también del apego y el desapego, reemplazando ese objeto que para él va a ser mamá o papá en su caso. Se fortalece de poco a poco su capacidad de tomar contacto con sus deseos y sus impulsos, y así con la tolerancia a la frustración. Hay que tener mucha paciencia porque, bueno, en esta etapa también se empiezan a desarrollar mucho la parte de los berrinches, la parte de llorar. Para ellos es normal, ¿verdad? Es parte de su naturaleza, puesto que ellos están aprendiendo apenas un lenguaje que para nosotros tal vez pues es algo esencial. Y esto sucede precisamente porque ellos apenas empiezan a identificar y a reconocer sus emociones. Imagínense si para nosotros a veces se nos dificulta expresar lo que estamos sintiendo, y que incluso a veces no sabemos lo que estamos sintiendo, pues para ellos todavía es un poquito más complicado. Entonces, en ese sentido hay que tener pues mucha comprensión. Tenemos que tener presente que nos mira, nos imita y aprende. En esta etapa piensa mucha esta parte de la imitación, y bueno, por ello tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros les presentamos, con lo que nosotros decimos, incluso con lo que ellos están viendo, ¿no? Si les ponemos la televisión, el contenido y demás, es importante tomarlo en cuenta. La que sigue, por favor. Poco a poco, conforme se va extendiendo su bagaje y su lenguaje, ellos van a aprender a nombrar lo que quieren, y poco a poco vamos a ayudarles a dejar esta parte del pensamiento mágico que se presenta en la etapa anterior. ¿Qué es esto? Que cuando el niño llora, nosotros sabemos rápidamente por qué está llorando, ¿no? Y vamos y se lo damos, ¿no? Pues es que tiene hambre, es que quiere juguetes, es que quiere esto o lo otro. Más adelante, cuando ya empieza a verbalizar algunas palabras, es importante dejarlos que haya ese esfuerzo, ¿verdad? Y intentar entenderlo para poder ayudarlo a adquirir eso que quiere y no dárselo en automático, para que eso le permita seguirse desarrollando, siendo independiente cada vez más. La que sigue. Viene la parte de la continencia, ¿verdad? Cuando ya hay la necesidad de ir al baño por su propia cuenta, y básicamente lo que nosotros vamos a poder apoyar a los niños es con la continencia diurna, ¿verdad? Que la continencia nocturna va a depender básicamente de la maduración y cambios biológicos. Sin embargo, se hace algo que muchas veces cuando aparece la continencia diurna, viene enseguida la continencia nocturna. Un buen ejercicio hablando de la parte de alimentación, tenemos que aprovechar como las estrategias y lo que nosotros tengamos. Puede ser que haya un miembro de la familia, también de pequeño, por ejemplo, si hay un hermano mayor que pueda enseñarle a hablar ¿no? De cómo lo hace el niño más chico, por innovación vamos a tratar lo mismo, ¿verdad? Definitivamente no es algo tan la empresa para ir al baño va a tratar de depender básicamente de que el niño o la niña quiera hacerlo. No podemos forzarla, no podemos forzarla para no mostrarlo, y
una vida que pueda hacerlo por propia cuenta, ¿verdad? Si vemos que el plano no puede, sería bueno, pues usemos y dejemos de hacerlo, los papás ni el niño tampoco, y nuevamente en otra ocasión retomar la dinámica. ¿A qué les digo? Y bueno, viene la parte de los berrinches. Es la edad de los niños tienen deseos intrusos que son muy fuertes. Los niños y las niñas tienen una experiencia en tolerar las frustraciones y su lenguaje y sus habilidades de expresión y verdad las son muy limitados. El llanto siempre es la principal manera de expresarse y ahora pues puede manejar más emociones como el enojo, esa frustración y la rabia, pero bueno, ellos poco a poco se van cambiando con buena parte y también es bueno poder trabajar sus emociones con nosotros mismos, como para saber muchas veces estamos enojados, estamos muy tristes y para esa parte podemos manejarlo con ellos y hacerles sentir porque cuando nos enojamos estamos tristes, ellos entiendan esto es algo que sucede, que ellos entiendan que va a ser parte de la vida, poder reparar pues, para manejar sus emociones. Gracias, es lo que nos importa para este momento, pues que fortalezcan los vínculos familiares y empiecen a establecer vínculos con otras personas, que se muestren motivados a aprender y que se incremente su pluralidad y su creatividad. También que desarrollen la habilidad para resolver problemas y que empiecen a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que se les enseñen con ellos mismos. Bueno, también vamos a ver que para este momento los niños ya pueden interactuar con los pequeños, sin embargo todavía hay esta parte de no querer compartir, por ejemplo, o sea, yo con todo es muy más fácil, pero es muy niño, ¿no? En este caso es muy bueno empezar a marcar como los límites, los valores, ¿verdad? Empezar a añadir que es bien y que es malo a través del ejemplo y dejarlos que ellos intenten las cosas por sus propios medios. Por ejemplo, si los niños se quieren poner la ropa y se la ponen mal, no importa, hay que dejarlos que lo intenten. Y que también aprendan que los errores son parte de y aprendan a tolerar esta frustración. Si vemos que de plano la actividad no está saliendo como él lo desea, entonces sí lo podemos alentar y ayudar a que concluya su actividad con lo que esté aprendiendo a realizar. Yo creo que sí, por favor. Bueno, entonces ya hay muchas cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Si lo dejamos hacer sin apuro y sin nerviosismo de nuestra parte, ellos van a recibir este mensaje claro de qué es lo que les puede dar seguridad y confianza y todo lo que esté en sus posibilidades por poder ponerlo en práctica. También estimularlo, es decir, motivarlo a que haga las cosas y cosas que le pueden perjudicar, por ejemplo, el fumar, el beber, ¿verdad? O cuando papá apoya a mamá y se sabe integrante de esa experiencia, cuando le hacemos un lugar en nuestra casa y en nuestra vida. La que sigue, por favor. ¿Cómo se siente mamá? Bueno, pues muchas veces, ¿verdad? Por esa labor, pero al mismo tiempo se sienten eufóricas de felicidad, ¿verdad? Porque poco a poco estas emociones pues se van a ir suavizando, apaciguando hasta lograr regularse y entrar en cotidianidad. En algunas madres, la revolución hormonal facilita que se sienta triste, preocupada, angustiada, irritada, entre otras emociones, pero bueno, eso poco a poco también se va a ir regulando con el paso del tiempo. Este estado de intensidad y de profundidad, pues va a disminuir. En algunos casos puede que se intensifique y es aquí donde tenemos que tener pues mucho cuidado, ¿verdad? Con esta parte de la depresión postparto. Hay algunos signos de alarma, ¿verdad? Como mucha tristeza, el desgano, la desesperanza, falta de energía, que sea de manera significativa y que dificulte encarar el cuidado ya y la relación con el bebé. Es importante consultar al médico para que, bueno, él a su vez la pueda canalizar con el especialista que ella requiera para poder atender esta situación y no perjudicar su crianza también. Con el bebé, por supuesto.
Bien, ¿cómo se siente papá? Ahora actualmente ha habido un cambio y una revolución tanto en la sociedad como en la ciencia, ¿verdad? Y hay estudios que revelan que el papá presenta cambios a nivel neurológico y esto se debe a que, bueno, en cuanto el papá recibe esta noticia de que va a ser papá, cuestionamientos de cómo seré, cómo haré esa labor, ¿verdad? Ciertos sentimientos como de preocupación, de miedo, de felicidad al mismo tiempo, y esto ocasiona pues que haya un cambio a nivel biológico, y esto se ha comprobado a través de estudios, por ejemplo, mediante la resonancia magnética, ¿verdad? Que es como, y con tomografías, que es como esta que tiene el sistema nervioso de una persona que va a ser padre. Y también se comprobó por ahí como, pues un dato curioso, ¿verdad? Que la amígdala se activaba al escuchar el primer llanto del bebé. La amígdala está a su vez relacionada con la manifestación de las emociones. Entonces, pues esto permite justamente que se desarrolle este vínculo que va a tener posteriormente el papá. Por eso también, pues presentan a veces ciertos síntomas como náuseas, como mareos, ¿verdad? Como tristeza también, angustia. Quisiera que el papá es quien refleje los síntomas que debería tener la mamá. Bueno, esto es como una razón más o menos para que se den una idea, ¿verdad? Que también ha habido un cambio sociocultural. Sabemos que el patriarcado y el machismo pues ha sido parte de nuestra cultura, ¿no? Y que antes se acostumbraba a que papá era quien proveía y que esa era como la función primordial. Ahora, pues se ha comprobado también que el desarrollo del bebé es más óptimo, ¿verdad? Y sano para su desarrollo con el involucramiento del padre. Y bueno, vamos a pasar al resto. En cuanto a las mamás, bueno, hay mamás que deciden ser madre soltera o por las circunstancias, ¿verdad? Son cuestiones que a veces no están dentro de sus posibilidades como de contener o retener del todo, pero bueno, ser madre soltera no es fácil, ¿verdad? Pero numerosas mujeres han demostrado con los hechos que es posible, que vale la pena ese esfuerzo. Puede ser que durante el periodo del embarazo presenten pues a raíz de esto, ¿verdad? Según las circunstancias que estén pasando, pues ciertas emociones como tristeza, angustia, frustración, dependiendo de lo que haya acontecido con esa decisión. Pero aquí, bueno, es muy importante atender esa parte porque de eso va a depender también lo que nosotros proyectemos y la forma en que nosotros nos vamos a conducir con la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si por ahí hay una situación, es importante atenderla o buscar una red de apoyo. Y con esto me refiero a que pues hay muchas mujeres que están por las mismas situaciones o están en el mismo contexto, vaya, y que bueno, esto nos puede ayudar como experiencia para entendernos y vernos a través de la otra y ver qué medidas podemos tomar o qué tips podemos tomar y qué aprendizaje sobre eso y así poder desenvolvernos como mamás y papás al mismo tiempo, porque hay quienes cumplen el mismo rol y de hecho ese es como el ideal, ¿verdad? Poder darle lo mejor en todos los aspectos a nuestros hijos. La que sigue, por favor. Padres múltiples. Bueno, hay que entender varias cosas. Que los bebés, aunque vengan de a dos, ¿verdad? Hay que buscar su espacio para que ellos se puedan desarrollar como individuos separados. Los papás de niños nacidos de embarazos múltiples irán descubriendo la personalidad de cada uno, observando cómo ellos se buscan y acompañan, pero al mismo tiempo necesitan realizar actividades por separado. Por esta razón, se recomienda incluso que no vistamos a los niños iguales, aunque sí se vean muy bonitos y todo sea muy padre, ¿verdad? No es viable justamente por esta razón, porque cada uno va a empezar a diferenciarse
como uno y tener su espacio y su personalidad propia, ¿no? Incluso no llamarles como los gemelos, los mellizos, sino por su nombre, para que ellos aprendan a identificarse. La que sigue, por favor. Bien, respecto a la llegada de otro hermano, es importante que nosotros incluyamos en las actividades al hermano, en este caso mayor o hermana mayor, porque ellos necesitan sentirse protegidos. A pesar de entender que viene alguien en camino, si nosotros se los hacemos saber, eso no significa que va a ser de todo independiente, ¿verdad? Entonces, involucrarlas en las actividades y hacerlos sentir como que son parte de y no han quedado excluidos, porque ese es un sentimiento que ellos van a tener evidentemente al ver toda esta planificación, ¿verdad? Y bueno, no podemos contribuir a que esto vea o se vea afectada su autoestima, lo que le puede traer consecuencias negativas a largo plazo, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, aquí viene una forma de dirigirnos a ellos para incluirlos, ¿verdad? Como estás contento porque, pues, está contento, ¿verdad? El hermanito porque tú le pusiste el chupón y notaste cómo le gusta agarrarte el dedito. Son, aunque parecieran cosas tan simples, es algo que es algo importante y algo esencial para el niño en esos momentos. Es algo que necesita sentirse parte de, incluso cuando la mamá va a dar a luz, es importante explicarle qué está sucediendo, con quién se va a quedar en este caso, porque al verse ante algo inesperado, es natural que se sienta angustiado, abrumado, preocupado, porque necesita entender la situación. Vamos a pasar a la que sí. El apego es la prioridad número uno. El apego viene siendo ese lazo afectivo fuerte, ¿verdad? Perdurable y recíproco que une al niño con la persona significativa en su vida. Por ejemplo, el afecto profundo de la mamá por su bebé y es por ella. Bueno, aquí hacer una pequeña separación. No solamente incluye a la mamá, también incluye al papá el apego, como lo vimos anteriormente. Estas teorías de apego y de vínculo se hicieron pues a partir de que todo se relacionaba únicamente con la mamá, ¿no? Porque es ella quien lo trae dentro de su vientre en 9 meses, porque es ella quien tiene estos cambios hormonales, emocionales, pero bueno, ya vimos que todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando y que también la parte del papá es muy importante. Incluso, como lo mencionamos anteriormente, si no hay una persona, una compañía como es el papá, puede entrar otra persona como son los abuelos, como son los tíos. En realidad, dentro de lo que es desde el nacimiento hasta el primer año, el niño no va a reconocer en su totalidad a los cuidadores. Sin embargo, bueno, esto va a permitirle poco a poco ir diferenciando. No hay apego sin correspondencia afectiva. Es decir, si nosotros no le damos cariño y cuidado y amor y lo que el niño necesita en los primeros meses, no vamos a ver la misma respuesta de su parte. Para establecer un buen vínculo, no solo tenemos que amar al bebé, sino también empezar a entenderlo. Con la que sigue, por favor. Temperamento y destino. No sé si habían escuchado por ahí que o les han dicho, ¿no? De que tiene el carácter de la mamá o tiene el carácter del papá y muchas veces se sienten como culpables. En realidad, todos nacemos con un temperamento que nos identifica desde el inicio y que sí, efectivamente hemos heredado a nuestros padres y que esto se transmite. Sin embargo, no es algo que perdure. Poco a poco se va a ir construyendo la personalidad del bebé, del niño, y bueno, esta es la labor, ¿no? Ayudarlo a modificar esta parte que los irrita, que los angustia, y eso va a venir más adelante. Un niño es 100% dependiente desde que nace hasta el primer año. Aquí no aplica, vamos a dejarlo llorar para que no se acostumbre a los brazos, ¿no? Que es lo que se cree más adelante. Y no, aquí no aplica, aquí es totalmente dependiente, es importante atender sus necesidades, tanto físicas como emocionales. La que sí.
Pasamos a la que sigue. Ahí, perdón, es que apenas me apareció. Bien, pues vamos a ver que en los primeros 3 meses el llanto va a ser muy recurrente. Esto es debido a que es el único o la única vía de comunicación de los niños en ese momento, de los bebés, mejor dicho. Cuando tienen hambre lloran, cuando tienen frío lloran, cuando ya se hicieron lloran. Entonces es de esta forma en que nosotros como papás empezamos a entender ese lenguaje, ¿verdad? Y puede ser que a veces sea irritante el no saber identificar por qué está llorando, ¿verdad? Sobre todo cuando los padres son primerizos y suelen abrumarse. No, no se preocupen, esto es normal durante los primeros meses, incluso puede que el bebé presente tos o simplemente sea esa dificultad de adaptarse al medio. Imagínense que pues ellos están en el vientre y tienen pues todas las condiciones necesarias para sentirse cómodos, acogidos, arropados, ¿verdad? Y de pronto pues vienen al mundo, es algo totalmente nuevo para ellos y esto es parte de habituarse. Poco a poco eso va a ir disminuyendo, como vemos, cuando cumple los 6 meses, el bebé ya se puede sentar solo, bueno, con ayuda, mejor dicho, con ayuda, eso viene más adelante, y esto le permite acceder mejor a los objetos. Aquí es muy importante tener cuidado con esta parte de que, bueno, no haya objetos que lo puedan poner en peligro, es decir, que sean cosas muy pequeñas, ¿verdad? Que se le puedan atorar o algo que pueda hacerles algún daño. En esta etapa los bebés adoran las novedades, todo les hace asombroso, están experimentando muchas cosas y la relación con sus familiares son aún la fuente principal de placer, aprendizaje y desarrollo. Poco a poco ellos van a empezar a extrañar y a reclamar la presencia de sus más allegados. Ahora sí viene esta parte, porque tanto la voz, la mirada, la sonrisa, son las primeras simbolizaciones que ellos van recibiendo. Es algo que poco a poco van interiorizando y por eso es que se familiarizan con esta parte de sus queridos. Y bien, de a poco es ir, bueno, acostumbrándolos a que pueden estar sin mamá. Aquí hablando de esta parte del apego, también hay diferentes teorías que manejan diferentes autores, pero bueno, vamos a quedarnos básicamente con 3 tipos de apego, lo que es el apego seguro, el apego inseguro y el apego ambivalente. ¿Qué es el apego seguro? El apego seguro viene siendo esta capacidad que tiene el niño o la niña para desprenderse de su mamá y poder entender que, que no está, pero que no va a ser por siempre, ¿no? Es decir, que mamá aparece y desaparece por momentos y esta aproximación le permite a él tener una seguridad. Y por el contrario, el apego inseguro, pues es esta angustia que percibe el niño y esta parte de no quererse desprender. ¿Y esto cómo lo van a poder ayudar a desarrollarlo? Pues básicamente cuando van involucrándose con más personas o con gente nueva. También no los vamos a obligar o a forzar, ¿verdad? Si viene una persona que para él es extraño y eso lo irrita, no lo vamos a exponer a que lo haga a la fuerza para que se acostumbre. Todo tiene que ser paulatino. Y bueno, en cuanto a la alimentación, el bebé va a empezar a probar nuevos alimentos con diferentes sabores y consistencias. Y esto también le da como mucha curiosidad, por eso es que vemos que a los niños les encanta, ¿verdad? Ensuciarse, agarrar, tocar, eso bien, es bueno. La parte de los límites, la parte de reglas y todo lo demás va a venir más adelante. Bueno, y durante el primer año puede ya empezar a decir pocas palabras, pero entiende muchísimo más de lo que expresa. Es decir, que aunque no pueda verbalizar, Tenemos pequeñas dificultades. Espérenos un momentito, por ya estoy de vuelta.
Bien, les decía que los niños pueden decir pocas palabras, pero en realidad pueden entender mucho más de lo que expresan. Y al escucharnos aprenden a hablar poco a poco, van aprendiendo nuevas palabras y a relacionarse al mismo tiempo con las personas. Por favor. Me parece la misma. Ahí está. Y entrando a la etapa de 1 a 3 años, la posibilidad de caminar es uno de los mayores logros. Empieza esta parte de la deambulación, ¿verdad? Y bueno, en este momento experimenta muchos cambios físicos visibles y no visibles. Y aquí lo más importante es que se produce pues maduración cerebral y cambios notablemente significativos. Se desarrolla la simbolización y la imaginación y comienza el juego imaginativo. Es decir, que existe esta parte y capacidad del niño de entender que una cosa puede representar a la otra sin ser reemplazada. Por ejemplo, cuando vemos a un niño que amarra un objeto, para él puede que sea el perrito, ¿no? A eso se refiere la simbolización y el juego simbólico. O que ya vemos que están jugando con arena, con agua, y para ellos eso es una torta. Excelente, no pasa nada, no es que el niño tenga algún problema, ¿verdad? O si de pronto lo vemos hablando que con el amigo imaginario, no es nada de lo que se tengan que espantar. Esto es parte de su independencia también, y esta parte de sustituir algunas simbolizaciones, hablando de esta parte también del apego y el desapego, reemplazando ese objeto que para él va a ser mamá o papá en su caso. Se fortalece de poco a poco su capacidad de tomar contacto con sus deseos y sus impulsos, y así con la tolerancia a la frustración. Hay que tener mucha paciencia porque, bueno, en esta etapa también se empiezan a desarrollar mucho la parte de los berrinches, la parte de llorar. Para ellos es normal, ¿verdad? Es parte de su naturaleza, puesto que ellos están aprendiendo apenas un lenguaje que para nosotros tal vez pues es algo esencial. Y esto sucede precisamente porque ellos apenas empiezan a identificar y a reconocer sus emociones. Imagínense si para nosotros a veces se nos dificulta expresar lo que estamos sintiendo, y que incluso a veces no sabemos lo que estamos sintiendo, pues para ellos todavía es un poquito más complicado. Entonces, en ese sentido hay que tener pues mucha comprensión. Tenemos que tener presente que nos mira, nos imita y aprende. En esta etapa piensa mucha esta parte de la imitación, y bueno, por ello tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros les presentamos, con lo que nosotros decimos, incluso con lo que ellos están viendo, ¿no? Si les ponemos la televisión, el contenido y demás, es importante tomarlo en cuenta. La que sigue, por favor. Poco a poco, conforme se va eh, extendiendo su bagaje y su lenguaje, ellos van a aprender a nombrar lo que quieren, y poco a poco vamos a ayudarles a dejar esta parte del pensamiento mágico que se presenta en la etapa anterior. ¿Qué es esto? Que cuando el niño llora, nosotros sabemos rápidamente por qué está llorando, ¿no? Y vamos y se lo damos, ¿no? Pues es que tiene hambre, es que quiere juguetes, es que quiere esto o lo otro. Más adelante, cuando ya empieza a verbalizar algunas palabras, es importante dejarlos que haya ese esfuerzo, ¿verdad? Y intentar entenderlo para poder ayudarlo a adquirir eso que quiere y no darle al automático, para que eso le permita seguirse desarrollando y siendo independiente cada vez más. La que sigue.
Viene la parte de la continencia, ¿verdad? Cuando ya hay la necesidad de ir al baño por su propia cuenta. Y básicamente lo que nosotros vamos a poder apoyar a los niños es con la continencia diurna, ¿verdad? Que la continencia nocturna va a depender básicamente de la maduración y cambios biológicos. Sin embargo, se hace algo que muchas veces cuando aparece la continencia diurna, viene enseguida la continencia nocturna. Un buen ejercicio hablando de la parte de investigación, tenemos que aprovechar como las estrategias y lo que nosotros tengamos. Puede ser que haya un miembro de la familia, también desde pequeño, por ejemplo, si hay un hermano mayor que pueda enseñarle al baño, ¿no? De cómo lo hace el niño más chico, por inmolación vamos a tratar lo mismo, ¿verdad? Definitivamente no tiene algo tan la empresa para ir al baño va a tratar de depender básicamente de que el niño o la niña quiera hacer. No podemos forzarla, no podemos forzarlo y esto no le va a poder más, ¿verdad? Si también nosotros sabemos que, por ejemplo, ahora vamos a comer y en esta hora vamos a comer más que hace poco, sería bueno, ¿no? Y recomendable llevarlo a hacer y esperar en unos momentos para ver si se presenta ese momento, esa coincidencia y así hacerlo repetir una y otra vez, hacerlo una que pueda hacerlo por propia cuenta, ¿verdad? Si vemos que el plano no puede, sería bueno, pues observemos y dejemos de hacerlo para que los pasos fluyen y el niño tampoco y nuevamente en otra ocasión retomamos la dinámica. ¿A qué les digo? Y bueno, viene la parte de los berrinches. Es la edad de los niños tienen deseos intrusos que son muy fuertes. Los niños y las niñas tienen una poca experiencia en varias frustraciones y su lenguaje y sus habilidades de expresión y interpretar son muy limitados. El llanto tiene su principal manera de expresarse y ahora pues puede manejar más emociones como el enojo, esa frustración y la rabia, pero bueno, ellos poco a poco se van familiarizando con la parte y también es bueno poder trabajar sus emociones con nosotros mismos, como para salir muchas veces estamos trabajados, estamos tristes y para esa parte podemos manejarlo con ellos y hacerles sentir muy porque cuando nos enojamos estamos tristes, ellos entiendan esto es algo que sucede, ellos entiendan que va a ser parte de la vida de poderlo preparar pues para manejar sus emociones. ¿Qué es lo que nos importa para este momento? Pues que fortalezcan los vínculos familiares y empiecen a establecer vínculos con otras personas, que se muestren motivados a aprender y que se incremente su pluralidad y su creatividad. También que desarrollen la habilidad para resolver problemas y que empiecen a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que se les enseñen consigo mismos. Bueno, también vamos a ver que para este momento los niños ya pueden interactuar con los pequeños, sin embargo todavía hay esta parte de no querer compartir, por ejemplo, o sea, yo con todo es muy más fácil, pero es muy niño, ¿no? En esta etapa es muy bueno empezar a marcar como los límites, los valores, ¿verdad? Empezar a añadirle que es bien y que es malo a través del ejemplo y dejarlos que ellos intenten las cosas por sus propios medios. Por ejemplo, si los niños se quieren poner la ropa y se la ponen mal, no importa, hay que dejarlos que lo intenten. Y que también aprendan que los errores son parte de y aprendan a tolerar esta frustración. Si vemos que de plano la actividad no está saliendo como él lo desea, entonces sí lo podemos alentar y ayudar a que concluya su actividad con lo que esté aprendiendo a realizar. Yo creo que sí, por favor. Bueno, entonces ya hay muchas cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Si los dejamos hacer sin apuro y sin nerviosismo de nuestra parte, ellos van a recibir este mensaje claro de qué es lo que les puede dar seguridad y confianza y todo lo que esté en sus posibilidades por poder ponerlo en práctica. También estimularlo, es decir, motivarlo a que haga las cosas y